dijeron, ¿por qué Jesús o Dios mandó a quitar la piedra de la tumba? Si Dios poderoso simplemente con una pestañada puede la piedra moverla al costado. Claro que Dios pudo haberlo hecho, para él no hay ningún problema, pero la piedra no fue removida para que Jesús pueda salir, simplemente fue removida para que María, las mujeres que fueron temprano puedan ingresar y ver que la tumba está vacía. También me preguntaron por qué el sudario todo estaba bien dobladito, porque Jesús es un Dios de orden y eso hay que enseñar. Lo primero que uno se levanta de cama, hay que ordenar la cama. ¿Me dicen amén? Bien ordenadito. Aleluya, gloria a Dios. Así que es un día de alegría, de gozo, porque recordamos que Jesús cumplió lo que él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 noches y 3 días bajo la tierra, pero al tercer día se levantará y luego aparecerá a los suyos, y luego se fue al cielo y está sentado en la gloria del Señor. Y la iglesia lo estamos esperando, nos estamos preparando, estamos consagrándonos a Él, por eso perdonamos, por eso ayudamos, por eso oramos, por eso congregamos, porque Jesús viene por nosotros, su iglesia. Diga gloria a Dios por eso, diga gloria a Dios por eso. Padre, en esta mañana nos hemos congregado aquí en tu casa por ser el primer día de la semana. Y como siempre, recordamos, Señor, lo que tu palabra dice, que es vigente cada día, Señor, del año y de los años, que tú eres Dios real y que naciste en esta tierra como hombre, cumpliste tu sacrificio por nuestros pecados, moriste en la cruz del Calvario, fuiste enterrado, pero fuiste resucitado por tu propio poder, y estás ahora en los cielos y pronto vienes a esta tierra a llevar a tu iglesia que se ha preparado. Por esa razón te amamos, Señor. Por esa razón te seguimos, Dios mío. Te adoramos, te ensalzamos, Señor, porque eres el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Aleluya. Hoy permítenos ingresar en tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a glorificarla, Señor, y a vivirla en nuestra vida, Señor. Gracias porque no nos ha dejado a nuestra propia imaginación, sino que nos ha dejado tu palabra, y ella es vida para nosotros, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos una iglesia que adora a Dios vivo. Amén. Cuando María entró al sepulcro a buscar a Jesús, el ángel le dijo: ¿por qué buscan? ¿A quién? ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Dios es Dios de vivo, no es Dios de muertos. Así que muéstrame la alegría que tienes en el Señor y que estás vivo. No le voy a mostrar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mire! Jesús vale más que tu trabajo, más que tu dinero, más que tus propiedades, más que tu padre y tu madre. Y Él debe ser ovacionado con toda la fuerza de tu ser, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Debe levantar la voz, debe ponerte de pie, debes aplaudir, debes saltar, debes cantar, porque Él vive. ¡Gloria a Dios! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Aleluya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gloria a Dios! ¡Jesucristo vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡No importa que lo digan fanáticos! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Nos ha perdonado! ¡Nos ha dado! ¡Nos ha salvado! ¡Él vive! Por siempre jamás. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amén y amén. Denle un abrazo al que está a su costado, por favor. Y dígale que abrazo porque Jesús vive. Bien, ahora vamos a abrir la Biblia, por favor. Anoche estuve con mi hijo Gabriel predicándola a mi mami y a una señora.
Y le decíamos que nosotros no esperamos Semana Santa para hablar de Cristo. Los 365 días hablamos de Jesús, predicamos de Jesús, de su amor, de su perdón, etc. Y si hacemos esto en Semana Santa, no es porque somos como los demás, simplemente porque aprovechamos las circunstancias, pero la iglesia, todos los días del tiempo hablamos de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Así que ahora vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 13. El libro de Romanos está después del libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Cuando lo ubican, me dicen amén. Amén. Libro de Romanos, o carta a los Romanos, capítulo 13. Y vamos a leer los 5 primeros versículos. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahí vamos a ver la palabra del Señor. Entonces, diga conmigo, esta es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, habla a la iglesia y nos dice que debemos someternos a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, dice, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dios es un Dios de orden y de autoridad. En los cielos hay un orden absoluto, un orden y una autoridad absoluta. Nadie puede levantarse ante la autoridad del Señor. El único que se levantó y hizo huelga, lo botaron del cielo. Y para siempre dejó de ser, y nunca más volverá. Dios ha establecido autoridad en el cielo, Él es la autoridad, y ha establecido autoridad en la tierra. Dios es un Dios de orden y de autoridad, y a la autoridad se le respeta, se le da su lugar. Y Dios ha puesto autoridad en todos los estamentos de la tierra. En la sociedad civil ha puesto, hermano, un presidente, congresistas, leyes, abogados, senadores, diputados, jueces, alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera. ¿Y lo ha puesto para qué? No para que tenga razón, para que se pueda gobernar, porque sin una autoridad delegada no hay orden en una sociedad como Estado civil.
se necesita autoridad y tiene que haber orden a través de esa autoridad, porque eso viene de Dios. Entonces, así como hay autoridades allá, hay autoridad en los colegios. Ahí la autoridad en el aula es el profesor, y la autoridad del colegio es el director. En la universidad tiene su rectoría, sus autoridades, y en toda dependencia hay autoridad. ¿Y quién se opone a la autoridad? Y no sabe, se está oponiendo al mismo Dios que lo ha establecido. Y en la casa Dios también ha puesto autoridad, lo ha puesto al esposo como la autoridad de casa. De modo que cuando el hijo se rebela contra el padre, no solamente se está rebelando desobedeciendo al padre, se está rebelando y desobedeciendo a la autoridad que Dios ha puesto en esa casa, en el papá. ¿Dicen amén? Amén, amén. Hasta la esposa, cuando no se sujeta y no se pone bajo la autoridad de su esposo, resiste a la autoridad de Dios, se opone a la autoridad de Dios. Y Jesús dice en su palabra que quien se opone a la autoridad de Dios acarrea maldición para sí mismo, problemas para sí mismo. Entonces hay que estar muy consciente de esta parte. Nuestro Dios es un Dios de autoridad, de poder y también de orden. Y su orden, hermano, lo ha establecido en los cielos y en la tierra. Mira, hermano, cuando tú ves el planeta Tierra, los aires, qué orden. Nadie se mueve. Ahí está donde Dios los puso. Le dio una orden tal cosa, ahí está. Dios le dio una orden a las olas del mar, dijo, hasta aquí pasará el orgullo de tus olas. Y ellas obedecen. Solamente hay veces hay fenómenos que escapan de esa parte por permisión de Dios, pero la ley es que las olas no pasan más allá de la playa. ¿Quién le dio esa orden? Dios. ¿Quién lo estableció? Dios. Y la creación como que obedece a la autoridad del Señor. Entonces todos los seres humanos estamos acá para someternos a alguien, estar sometido a alguien, y en la medida que nos sometemos y obedecemos también a nosotros, se nos van a someter y obedecer. Es la ley del orden en el cielo y en la tierra. Y aquí hay abogados, saben de lo que estoy hablando, que la ley se debe respetar, el orden se debe respetar, el hogar se debe respetar. En la iglesia lo que es el pastor delegado, quien se opone al pastor, no porque sea bonito, simpático o porque no le cae bien, al Señor resiste, se oponen ante Dios, a menos que la autoridad esté haciendo en la iglesia cosas que no es. Aún así, se tiene que nosotros prácticamente someternos. Por esa razón, cuando leemos la Biblia en esta parte, confronta con toda la sociedad, con la gente que piensa. En la sociedad, cuando a la gente no le gusta tal o cual cosa, reclaman, hacen huelga, paran, etcétera, violencia por acá, no le importa porque quieren que sea como ellos dicen. Lamentablemente para la gente, la Biblia dice que debemos someternos a toda autoridad, y no lo establece diciendo sométete a la autoridad cuando hace el bien solamente, cuando te cae bien, cuando está de acuerdo contigo. Él dice simplemente sométete a la autoridad. Esa autoridad de repente no piensa como tú, esa autoridad de repente no está actuando de repente a lo mejor bien, esa autoridad de repente no te cae bien, yo qué sé, pero nosotros tenemos que someternos ante la autoridad. ¿Y quién se opone a la autoridad? A Dios se opone. Por esa razón, cuando usted leen a la Biblia, Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre. Él vino, hermano lindo, a poner el reino de Dios, pero jamás se levantó contra la autoridad establecida. Por eso Judas Iscariote, el Celote y otros, hasta Juan Bautista en un momento dado, comenzaron a dudar. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús viene a liberarlos de qué, de la esclavitud, de la opresión política del gobierno romano. Y cuando vieron que Jesús no hacía nada de esas cosas, dijeron, pero ¿cómo? No me va a librar. Mira lo injusto que es este gobierno, mira lo opresor que es, y nada hace. Entonces algunos dudaron de que él sea el Mesías. Pero Jesús nunca vino a oponerse a la autoridad, nunca vino, hermano, a rebelarse contra la autoridad, nunca vino a faltar el derecho a la autoridad, nunca vino, hermano, a faltar a nadie. Él vino a mostrarnos que sometiéndonos a Dios podemos llevar nuestra vida en paz conforme a la palabra del Señor. Jamás lo viste a Jesús haciendo huelga, reclamando, pidiendo sus derechos humanos, etc. Él respetó y nunca le falló a Dios, inclusive, al hombre. Inclusive cuando se paró frente a Pilato, a él lo afrentaron, lo golpearon, y Pilato le dijo, ¿por qué te callas? ¿No ves que yo tengo el poder, la autoridad para dejarte libre? Y Jesús dijo, esa autoridad que tienes te viene del cielo. Jesús lo reconoció y no se opuso. Él era inocente,
no era culpable, pero para cumplir la palabra cayó, enmudeció, con el fin de cumplir su objetivo. Entonces, nosotros aquí en la iglesia y donde quiera que nos encontremos, somos gente de autoridad, somos gente de orden, somos gente que respetamos. Pedimos que nos respeten como respetamos también nosotros. Acá se enseña a los hijos a respetar al papá. El día que tú te levantas contra tu padre, estás levantando contra Dios. La esposa se levanta contra el esposo, se levanta contra Dios. Nos levantamos contra la autoridad X, nos levantamos contra Dios, porque la Biblia dice que no hay autoridad en la tierra, sino la que ha sido establecida por Dios. Amén. Te guste o no te guste. Y a su nombre. Aquí hay abogados, por ejemplo, los abogados, los jueces, tienen, hermano, creo que su figura de una mujer de las leyes, hermano, con una balanza y tapada acá, ¿cómo se llama? Los ojos, ¿verdad? Y una espada. Y algunos sarcásticamente dicen, ¿ves? La ley está ciega. No es que está ciega, simplemente lo ponen acá, cegado, hermano, sus ojos. ¿Por qué? Porque el juez o la autoridad tiene que juzgar con justicia. No tiene que ver si es rico o pobre, si es chico o grande. Tiene que juzgar sin mirar, sin parcializarse. Y tiene la balanza para que aprenda a ser equilibrado en el juicio. Y tiene la espada. ¿Por qué? Porque tiene toda la autoridad que Dios le ha dado en la tierra. ¿Quieres tú no temer a la autoridad? Haz el bien, dice Pablo, y tendrás alabanza de ella. Porque la autoridad en la tierra no está puesta para perseguir al bueno, sino para castigar al malo. Los abogados piensan que la autoridad y derecho civil ha venido de Roma, del Senado de Roma o de los atenienses, pero eso no es verdad. La Biblia, la palabra de Dios, tiene todas las normas de las leyes, leyes civiles, leyes de salud, leyes sanitarias, leyes de los niños, de los adolescentes, leyes para las mujeres, leyes para los extranjeros, leyes para los pobres. Esto está lleno de leyes. Si tan solo se pusieran a leer las leyes para que vean lo tan especial como Dios es el autor de las leyes. La institución de derechos humanos no nace por ellos. Acá están los derechos humanos en la Biblia. Y entonces, mire también, primera de Pedro, todos con su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2. Ahora su Biblia, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra del Señor, versículo 13. Dice, por causa del Señor. ¿Por causa de quién? No porque yo te lo diga. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sométase por causa del Señor a las autoridades. Recuerdo que cuando estaban haciendo acá huelga, yo me enteré de una chica cristiana que vive de su iglesia, que estaba haciendo huelga en la universidad y hermano, como promovía, vamos a la huelga, yo la conozco. Y le puse, hermano, escrito ahí, hermano, usted no puede estar ahí, hermano, usted es hijo del Señor. No, pero pastor, nosotros no podemos callarnos tratando acá y sí que estamos acá. Yo no me puse a discutir, porque es difícil, yo voy a discutir, hermano, con oveja. A veces el pastor no tiene que bajar a discutir con eso con ovejas. Si la oveja no quiere escuchar, asunto de ellos. Pero es que usted no puede estar ahí, usted es hija del rey, señor de señores. Que tengo que protestar, usted sujétese, te guste o no te guste. No me hizo caso, pero bueno, sus pastores se enteraron, le llamaron la atención a ella, yo no les había hecho nada, pero se enteraron que ella me había respondido de esa manera, me llamaron, me pidieron disculpas a mí, le dije, no te preocupes. El punto está que a veces la gente va por esa parte, se deja simplemente mover por la gente, las voces, etc. Jesús, en otras palabras, dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Respeta la autoridad como respetas a Dios.
Sométete a la autoridad como te sometes a Dios. Aunque te parezca duro, el contexto que habla Romanos, que habla hecho los apóstoles, toda la carta, hermano, piden a la iglesia de su entonces que se sometan a la autoridad de aquel entonces, que eran sanguinarios, malvados, perseguidores de la iglesia, los mataban, los perseguían, etc. Y ante esa autoridad, el Señor dice: sométanse. Eso va contra nuestra lógica, eso va contra nuestro pensamiento. ¿Cómo me voy a someter a este rey malvado, a este gobernante malvado? Pero también dice: sométete, porque no hay ley en la tierra sino establecida por Dios. Sométete. Si tu papá también no es justo, si tu papá, etcétera, etcétera, sométete a tu padre. Sométete. Porque en el sometimiento está la bendición de Dios. En su momento Dios hará justicia. Amén. Dígame. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esta parte? Muy sencillo. Porque el próximo domingo tenemos, hermano, que hacer algo importante. Estoy mirando, hermano, norte, sur, este y oeste del país. Y aquí mismo en Trujillo, y he visto, hermano, un montón de políticos que van a las iglesias, que captan a los pastores, hermano, etc. ¿Para qué? Para convencerlos por su voto. Y he visto, hermano, acá en Trujillo, le he visto en el norte, le he visto en Lima, hermano, pastores y hermanos acá con ellos. En el sur no he visto casi nada. Entonces tenemos que estar con cuidado. Somos hijos. Escúchame bien. Diga conmigo: somos cristianos. Diga conmigo: somos cristianos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, pero también somos ciudadanos de esta tierra, en este caso, ciudadanos del Perú, somos peruanos. Por lo tanto, así como tenemos responsabilidades espirituales según la Biblia, también tenemos responsabilidades cívicas, y entre ellas está nuestra responsabilidad de participar en lo que el gobierno nos pide. En este caso puntualmente nos pide que participemos el próximo domingo en las elecciones para elegir al próximo gobernante de nuestro Perú. ¿Quién será? No lo sé. ¿Me cae bien? No lo sé. ¿Me caerá mal? No lo sé. Solo sé que Dios va a establecer autoridades. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de las realidades sociales que Dios estableció. Dios estableció realidades sociales para la familia, para el trabajo, para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, hermanos, para los niños pobres, para los adolescentes, etc., para el Estado. Pero para obedecer y participar delante del Señor en estas elecciones, mis hermanos, que vienen, ¿qué tenemos que hacer? Yo no les voy a hablar de política acá, porque no se usa el púlpito para hablar de política. El púlpito está hecho para hablar la palabra de Dios. Dígame, dice amén. Y aquí no le dan nunca parte a ningún político. Me acuerdo con la vez pasada donde visitó un político ahí sentadito, nada más. Porque esto no es para política, esto es para impartir la palabra del Señor nuestro Dios. Entonces, para obedecer y participar bien delante del Señor en estas elecciones, pastor, ¿qué debo hacer? Los pastores nos hacen esa pregunta y como que nos arrinconan. ¿Y por qué votar? ¿Y por qué votar? Y uno tiene que quizás el pastor tiene su, yo que sé, su elegido o a alguien que le gusta, pero él está en la condición de Dios, que no tiene que decir a tal y fuera vote por tal. No, eso no es ético, no está bien. Pero sí te voy a decir alguna cosita que tiene que hacer. En primer lugar, como cristiano, como hijo de Dios, como ciudadano, infórmese bien de todo, a dos escalas: a la escala bíblica y a la escala secular. Mire bien la Biblia, que la Biblia nos dice que eres hijo de Dios
pero el ciudadano, sujétate, etcétera, etcétera. Dos, a nivel secular, vea hoja de vida, estudie a la gente que supuestamente quiere ser autoridad. Indague de dónde viene, quién es, qué ideología tiene principio, no tiene principio, tiene temor de Dios, no tiene temor de Dios. Es tu responsabilidad. Dios no va a venir a hablar, es tuya y mía, nuestra responsabilidad. Por esa razón, primero tenemos que cosa es informarnos bien. Primero la Biblia y luego en lo secular. En segundo lugar, hermano, haga usted una reflexión, una profunda reflexión. No quiero equivocarme, Señor. Ponte a reflexionar, porque no podemos evitar nosotros cumplir, hermano, como ciudadanos en esta tierra. Algunos me dicen, yo voto en blanco, etc. Es asunto de ellos, pero uno debe ser responsable delante del Señor. En tercer lugar, ore. ¿Qué dije? Ore al Señor, ore a Dios, busque a Dios. Nos queda una semana, oremos al Señor. Venga el martes, vamos a orar por estas elecciones. Que se haga la voluntad del Señor, que sea como Dios quiere. Claro, a veces algunos cristianos dicen, es que no, tú crees que es la voluntad de que ese fulano haya salido elegido porque no te conviene, porque no te gusta. Hermano, no necesariamente a la voluntad de Dios nos gusta a veces, pero es la voluntad de Dios, y no necesariamente la voluntad de Dios a veces lo entendemos, lo comprendemos. Aunque no lo entendamos, a veces la voluntad de Dios hay que seguirla. Dígame. Y entonces, como he pasado tantos años, ya tengo años, no soy tan viejo, pero he pasado tantos años, hermano, y he visto y veo, hermano, mucha contradicción en la comunidad evangélica cristiana. Veo mucha contradicción en el pueblo cristiano en cuanto a antes y durante las elecciones, que es necesario fijarnos por la palabra del Señor. Es necesario mirar qué es lo que estamos haciendo. Y esta mañana, por favor, pónganme mucha atención. ¿Cuáles son las contradicciones de la iglesia cristiana, de los cristianos? Tome nota si te gusta. Su contradicción es en la oración. Es la misma oración. La oración Dios nos ha mandado a orar. Pero cuando viene siempre esta cuestión de elecciones, los cristianos, en una gran parte hay mucha contradicción. Pastor, ¿en qué contradicción? Número uno, muchos cristianos oran. ¿Para qué? Para que Dios libere a la iglesia de la persecución en los países comunistas y socialistas. Hasta nosotros oramos constantemente. Y muchos que están orando, Señor, libera a tus hijos de esos países comunistas, socialistas que persiguen a la iglesia, etcétera, etcétera. Y así oran. Pero cuando vienen las elecciones, esos mismos que están orando, eligen, hermano, lindo, al candidato comunista, socialista, que apoyan al comunismo. ¿De qué sirve que orar? Si al momento de votar, pasa a votar por la gente que tiene esos pensamientos, esa línea. Segunda contradicción. Muchos cristianos oran pidiendo a Dios por la evangelización de las ciudades, de los pueblos, de las naciones, que el evangelio se expanda. Pero cuando llegan las votaciones, votan por candidatos que están empecinados en cerrar la iglesia. Y hay candidatos que quieren cerrar la iglesia. Para ellos la iglesia es un estorbo. Para la ONU la iglesia es un estorbo. Para la OMS la iglesia es un estorbo. Quisieran desaparecerlo. Y muchos cristianos oran para que el evangelio se dé, se ha tocado la gente, pero vienen las elecciones y están votando por gente socialista, por gente netamente comunista. Y ustedes saben que ellos son anti-Dios, anti-cristianos, anti-iglesia, anti-diezmo, anti-pastor, anti-todo. Tercera contradicción. Muchos cristianos oran por la familia. Salva a la familia.
familia, Señor. Salva al papá, a la mamá, a los hijos, Señor. Unifica la familia. Está bien. El problema está que esa misma gente que ora para que la familia sea salvada, hermano, cuando vienen las elecciones, está votando por candidatos que defienden las ideologías que destruyen la familia. No disciernen. ¿Cómo vas a orar por la familia y luego vas a votar por gente que está empecinada en destruir la familia? Me refiero cuando hablo de familia, a la familia conforme el diseño de Dios. La iglesia no está que familia homoparental, que fulano con sultano, que hombre con mujer. No, vaya, no son familia. Niégate. Yo contradigo, discuto con un profesor, con el educador, con esa parte que en la familia está. Hay un solo tipo de familia, hombre y mujer. Punto. Pero cuando llegan las elecciones, muchos cristianos votan por esa gente, hermano. ¿Qué tiene usted, hermano, en la cabecita? Sus oraciones no se nos sirven de nada. En cuarto lugar, muchos hermanos oran por los hijos para que sean salvos. Y está bien. El problema está, hermano, que cuando llegan las elecciones, esa familia o esos hermanos que están orando, hermano, por los hijos, hermano, votan por candidatos que defienden la pedofilia, por candidatos, hermano, que defienden la ideología de género. No solamente lo defienden, sino que, hermano, lo promueve, lo enseñan. Esa ideología, hermano, que deshumaniza al hombre y destruye la base familiar. ¿Cómo es posible que estemos orando y luego estemos votando por ese tipo de personas? En quinto lugar, muchos hermanos oran fervientemente para que Dios libere a los jóvenes de las drogas. Pero llegan las elecciones, esos mismos hermanos votan por candidatos que están a favor de la libertad del consumo de drogas o la marihuana. ¿Cómo vas a hacer eso? Estás orando que Dios libere a los hijos y no te das cuenta que ese candidato está a favor de la droga, a favor de la marihuana, a favor que la gente use su droga, no importa un poquito que sea. Hermano, no está bien, ¿eh? Es sexto y último lugar para que no se me sigan enojando conmigo. Muchos hermanos oran y oran por la vida. Danos vida, Señor. Fortalece nuestra vida, Señor. Anima nuestra vida, Señor, etcétera, etcétera. El problema está que están orando por la vida, pero llegan las elecciones, votan por candidatos que están a favor del aborto, de la eutanasia. Se puede decir, no, porque yo estoy en contra del aborto. No, que así, hermano. La Biblia habla clarísimo que tú no tienes que estar a favor del asesinato, del aborto. La gente comenzó, hermano, a especular y arman cosas más trampitas. Y pero que aquí por acá, pero que tal si lo vio, pero que tal si lo acá. Se ponen ese plan, el punto que en el fondo están queriendo, orando que Dios bendiga la vida, pero votando por gente que está a favor del aborto, a favor de la muerte. Eso contradice totalmente, hermano, a la iglesia, contradice totalmente a la escritura, contradice totalmente, hermano, al Señor Todopoderoso, al que seguimos, al que adoramos, al que alabamos. Esas son contradicciones que nosotros tenemos que evitarlas. Y yo como el pastor, como mi deber que es, tenía que explicarlas, tengo que por lo menos comunicarles allá usted si lo toma o no lo toma. Pero es mi deber, hermano. Yo no estoy con política, es mi deber simplemente decirte, esto está pasando y esto tienes que hacer. Y si no, esa es tu responsabilidad delante del Señor. Yo no te voy a ver para el Dios que sí te ve. Amén. Dígame, gloria a Dios. Amén. Mis amados, de nada sirve, sepan que de nada sirve, hermano, orar como cristiano y al mismo tiempo votar como paganos. De nada sirve, hermano, orar como cristiano, ayunar como cristiano y luego votar como inconverso. ¿De qué sirve? Colombia, hermano, tiene un altísimo, hermano, porcentaje de cristianos, pero uno se pregunta, ¿cómo teniendo tanto porcentaje, hermano, han podido elegir a este señor Petro? Esa es la pregunta, ese es el problema. Los tantos cristianos que oran, pero no disciernen.
Tu base tuya es la Biblia. Tu base tuya es la palabra de Dios, hermano. No se deje enamorar por las palabritas, por allí por los planes. Usted tiene que mirar la Biblia. Si esta persona mejora en la Biblia, amén. O cuando mira, tiene un poquito de temor de Dios, aleluya, por ahí voy, etc. Pero si esta persona está en contra totalmente, usted no comete ese error, hermano. Ay, yo le doy la autoridad. No, hermano lindo. ¿Por qué? Te voy a explicar más adelante por qué, hermano. ¿Cuál es un riesgo delante del Señor? Y mi objetivo, hermano, no es convencerte por quién tienes que votar, sino compartir con ustedes, hermano, una palabra bíblica que a mí me inquieta, que a mí me asusta, que a mí me confronta. Y lo veo, hermano, venir. Lo veo, hermano lindo, sobre el pueblo del Señor y sobre nuestra nación que se está dando y me inquieta. Y esta palabra está en toda la escritura para un texto bíblico. Y quiero que marquen esta mañana como reflexión de la palabra. Abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 17. Proverbios capítulo 17 y se ubica en el versículo 15. Proverbios capítulo 17, versículo. Por favor, marque su Biblia este versículo bíblico. Y se lo voy a explicar por qué. Dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo inspiró esta palabra. Proverbios 17, 15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos, los dos, son igualmente abominación al Señor. El que justifica al impío, el que condena al justo, los dos son abominación delante del Señor. Impío es aquella persona inconversa. Impío es aquel hombre que adentro no tiene ley, que da rienda suelta a sus apetitos, a sus ideas, a su filosofía, etc. No tiene temor de Dios, se llama impío, separado de Dios en su corazón. Y si no te hace temblar este versículo bíblico, pues a mí sí, te voy a explicar. El que justifica al impío y el que condena al justo son abominación al Señor. Esta es una palabra, hermano, que te confronta. Es una palabra terrible. Es una palabra que nos hace, hermano, temblar si realmente somos hijos de Dios. Les voy a explicar. Tanto el impío como el que condena al justo, ¿qué son? Iglesia, tanto el impío como el que condena al justo, ¿qué son? Abominación. ¿Y te has preguntado qué es abominación? ¿Has investigado qué es abominación al Señor? ¿Saben qué es abominación? Algo feo. Abominación a Jehová es algo que sube arriba, por así decirlo, hasta las narices del Señor. Y una vez que sube a Él, le produce asco. Asco. Tan asco le produce que en su justicia y su santidad, Él tiene que mandar juicio sobre esa abominación. Él manda juicio sobre la abominación. Esta abominación es como los tibios. En Apocalipsis dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque me asqueas, me produces asco. Pero Señor, yo me alabo, pero al mismo tiempo estás con el mundo. Pero yo te sirvo, pero al mismo tiempo estás con el pecado. Pero yo te sirvo, pero no me das el primer lugar. Eres tibio, me das asco. Una abominación delante del Señor. Esa es abominación. Y luego dice la primera, empieza diciendo: el que justifica al impío, al inconverso, al gobernante, a la persona, en este caso gobernante. ¿Cuántos cristianos, hermano, un poquito más le ponemos vela, hermano, a un presidente o a un candidato inconverso,
Creemos que va a solucionar el problema, hermano. No van a solucionar el problema. ¿Me está escuchando? Ni Bukele. Porque Jesús dijo, hermano, los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Amén. 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 Gloria a Dios. Así que no te dejen engañar aquí, por los pobres, por los pobres, por los pobres, por los pobres. Ese hermano simplemente le llaman demagogia. Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. ¿Por qué? Porque el pecado no se resuelve con política ni con dinero, sino con la sangre de Jesucristo. Y la causa de la pobreza no es que el fulano, hermano, corrupto, sí es cierto, pero el fondo es el pecado en el ser humano. Y en palabra de Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, abra su Biblia para que no se deje engañar. No estoy corriendo, estoy concientizando, le estoy enseñando en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 5, versículo 20. ¿Búsquenlo? ¿Lo encontraron? Isaías 5:20. ¿Con qué palabra empieza? Diga, ¿con qué palabra empieza? Ay. No los oigo, ¿con qué palabra empieza? Ay. ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mira lo que la Biblia dice. Ay. Y esa palabra ay no es una palabra de cantidad ni de algo, de haber. Ese ay es una palabra de dolor, de angustia. Ay. Ay. Y cuando la palabra ay está en la Biblia, esta palabra no es una palabra simbólica, no es una metáfora, no es una poesía. Cuando la Biblia usa la palabra hay, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una señal de que va a venir juicio sobre esa persona, va a venir juicio sobre esa familia, va a venir juicio sobre ese matrimonio, va a venir juicio sobre ese pueblo, va a venir juicio sobre esa nación o esa persona. Amén. Cuando encuentra la palabra hay, para saber todo el contexto, que siempre hay que haber juicio. Esto no es para alegrarse, es que para, hermanos, tener sumo cuidado. Ay de lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y hoy en día, hermano, está así. Mira estos candidatos que tenemos, mira la gente que tiene, hermano. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Increíble, hermano lindo. Me acuerdo cuando estaba el alcalde anterior de acá, que lo sacaron, hermano. Los pastores fueron a pedir, hermano, que le ceda el coliseo Inca para predicar la palabra de Dios. Él no quiso. Prefirió darle a otros para que hagan danza, no sé qué cosa. Porque es cultura y nosotros no. Eso llamar malo a lo bueno y a lo malo bueno. Esto es increíble. Eso pasa hoy en día. Y usted y yo tenemos que discernir. Y nosotros mismos tenemos que tener cuidado. No podemos llamar bueno a lo malo, ni a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque hay un ay de Dios. Y ese ay, sinónimo de juicio. Te guste o no te guste. Ay, pero Dios es amor. Pero también juicio consumidor. Fuego consumidor. Amén. Amén. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si tú llamas a lo malo bueno y a lo bueno no lo hago casi, pero ahora lo voy a hacer para que sepa un poco más de conciencia sobre el aire. Solo quiero leerlo. Otro día vamos a tocar el tema sobre el aire de Dios. Pero quiero solamente leerlo, por favor. Alguien me ayuda. Pero así, manejen la Biblia rápido. Abra la Biblia en Apocalipsis capítulo 8:13. ¿Listo? ¿Quién lo encontró? (8:13) Léalo bien fuerte, por favor. Oye, vamos, hermano, fuerte. Miré a mi ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz:
profeta y el ángel dice, ¡ay de los que están en la tierra! ¡Ay! ¿Por qué hay? Porque vienen los juicios contra la tierra. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay del que se quedó en la tierra! ¡Ay del que no quería orar, no quería congregar! ¿Qué tanto congregar? ¿Qué tanto la Biblia? Un ratito nomás, etcétera. ¡Ay, te vas a quedar! Y aquí el ay, porque viene la trompeta, y cada trompeta que suena trae juicio diferente a la tierra. Apocalipsis 12:12. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, porque Satanás descendió con gran ira. Y ese malvado mata, destruye, persigue, no le importa nada, ni chico, ni grande, ni pobre, ni viejo, nada. Mata a su malvado, es su ser maligno. Su naturaleza es matar, robar, dividir. Y él dice, el ángel dice, ¡ay! De los que están en la tierra. Por eso escápate de eso, hermano. Conságrate al Señor y permite que Dios te levante el día que toque su trompeta. Amén. Amén. Jeremías capítulo 22, 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De esos hogares que paran peleando, discutiendo. ¡Ay, ay, ay! De esos hogares lindos, pero lindas casonas, hermano, pero que lo han hecho, hermano, con injusticia, con pleito, con sangre. ¡Ay, ay, ay! Porque viene juicio a esa familia. Amén. Será de Dios juicio. Zacarías 11:17. Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Ni hermano, Dios no se casa ni con los pastores. Ay del pastor que no enseña. Ay del pastor que no persevera. Ay del pastor que no dirige bien. Ay del pastor que no habla conforme a la palabra de Dios. Ay, viene juicio contra el mismo pastor y su familia. Ah, ¿qué quiere que Dios tenía consentido? No, no tiene consentido, hermano. Él no se casa con nadie, él la justicia de justicia. Y a su nombre. Mateo 18:7. Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay, ay, ay. Hermano, cuídate de no ser tropiezo para nadie. Para nadie, ni los de tu familia, ni de los hermanos, ni para otros. Pórtate bien. Cuida tu testimonio. No sea que das mal testimonio y alguien está queriendo creer en Dios y ve tu mal testimonio, te vuelve tropiezo e impide que esa alma venga a Jesucristo. ¡Ay de ti! Dice la Biblia. ¡Ay que tú eres tropiezo para que otros conozcan el reino del Señor! Tenga cuidado, cuide su testimonio, hermano. Camine como Dios le manda a caminar, hermano. Sea abierto con Dios, aleluya. Atento con su oído. Cuide, hermano, como mayor tesoro su testimonio delante de la gente. A nosotros no estamos simplemente diciendo, ay, ¿qué pensará la gente? No, eso no es sentir. Cuidamos nuestro testimonio porque no queremos que nadie nos acuse a nosotros que por nuestra culpa ha dejado el Evangelio o por nuestra culpa no ha querido venir al Evangelio. ¿Por qué razón? Porque entonces hay juicio de Dios sobre esa persona. Mateo 26, 24.
Mateo 26, versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, de fuera ese hombre no haber nacido. Ay, ay, ay. Mi hermano, ¿quién entregó a Jesús? Él fue el tropiezo, pero ¡ay! De ese hombre, ¿dónde está ahora? En el infierno. Vino juicio, mejor dijo que era, mejor no lo hubiera sido nacer. No es que Dios no le dio la oportunidad. Jesús le trató igual que a los demás. Él predicó igual que los demás. Él sanó igual que los demás. Él echó fuera demonios igual que los demás discípulos. Él, hermano, fue discípulo de Jesucristo. Jesús lo pastoreó, etc. Pero él eligió dejarse llenar por Satanás y del mundo. Y porque él decía, ¿cómo que no nos va a liberar del imperio romano? ¿Cómo que no nos va a liberar de estos corruptos? Y todo eso le jugó a él. Y entonces la ambición carcomió su corazón. Y Satanás vio eso y entró en él. Y él puso un tropiezo, entregó a Jesús, se fue, se ahorcó pensando que esa era la solución y se fue al infierno. ¿Me escuchó? ¡Ay! Ese hombre. Lucas 6, 24. Lucas. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de los ricos, no es que sea malo ser rico. Ay de los ricos que confían en su riqueza. Dios no está en contra de la riqueza, Dios no está en contra de la prosperidad. El mal, a él ha dado a algunos siervos hermanos mucho dinero, mucha economía, por ahí uno de ellos es Salomón, etc. El problema está que la gente confía en su riqueza y piensa que su riqueza es más poderosa que Dios, y entonces, ¡ay de ellos! Dice, juicio viene contra ellos. Pero no queda ahí, versículo 25, ¿qué dice? Ay de vosotros. Verso 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Viene el día, hermano. Ay, 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 hoy te ríes, hoy te gozas, tengo plata, tengo comida, tengo carro, tengo casa, voy para allá, para acá. Ay, 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 yo no necesito de nada. No como ese hermano, esa hermana que va a la iglesia, mira cómo está, yo tengo todo. Ay, dice Dios. Viene el juicio, un día que vas a llorar eternamente. Mis hijos, dice Dios, lloraron un momento, pero ahora su consuelo. En cambio tú, ay, eternamente vas a llorar por cuanto rechazaste el evangelio del Señor, etcétera, etcétera. Termino con 1 Corintios 9, 16. Tanto más, pero termino ahí. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Qué dijo Pablo? ¿Cómo dice? ¿Cómo termina? Ay de mí. No los oigo. ¿Cómo termina? Ay de mí. ¡Ay de mí! ¿Por qué? Si no anuncio el evangelio. ¡Ay! Juicio. ¿Cómo vas, hermano, con tu uno por uno? ¿Ya estás ganando? ¿Estás evangelizando? ¿Estás circulando? ¡Ay! Si no anuncio el evangelio de Dios. Muchos de ustedes se han conformado con ir a la iglesia, pero no están invitando a nadie, no están haciendo el esfuerzo por traer a la iglesia, a la casa del Señor o a los pies de Cristo a nadie. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti, hombre y mujer! Todos tenemos que estar conociendo a mi Señor, testificar a la gente para que la gente conozca al Señor que he conocido. Amén. ¡Ay de ti si no lo estás haciendo! Y ese ay, te vuelvo a decir, es un ay de juicio contra personas, contra naciones, contra gobernantes, etc. Y por esa razón tenga usted muy presente los hay en la Biblia, etc. Hay mucho más, pero los voy a dejar así. Así que hay de los que llaman al mal bien y al bien mal.
Es terrible. Por eso, hermano, hoy, en esta mañana, no les voy a decir por quién votar, pero sí les puedo decir por quién no debe votar. No vote por personas que están en contra de la palabra. No vote por esa gente que menosprecia el Evangelio. Nos llaman fundamentalistas, nos llaman fanáticos religiosos y se enojan cuando se le menciona la palabra de Dios. Si detesta esa parte, por más malo bonito que tenga, diga, ay, hijo, gracias, chao. Tu prioridad es la palabra de Dios. Cuida tu responsabilidad delante del Señor. Ahora escúchame bien. Dijo Proverbio que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación al Señor. Si tú puedes justificar la lista de tal partido, al candidato de tal partido político, que abrió sus manos a la droga, que abrió sus manos a la corrupción permanente, que abrió sus manos, hermano, al demonio de la droga, que abre sus manos a la idolatría, que permite la brujería, la hechicería, que permite el aborto, que permite el matrimonio gay, hombre con hombre, mujer con mujer, y que están en contra de la iglesia y en contra de la palabra, etc. Si tú permites eso, puede ser una abominación delante del Señor. Hay gente que ha sacado del camino a las otras personas que estaban haciendo el esfuerzo de luchar contra la maldad en el país. Pero viene el otro diciendo, no, sí, llama lo malo bueno. No justifiques al impío. Nunca te pelees por político o por partido político. Jamás. Porque la política divide familia. Aunque todos tenemos que participar, hay que estar con cuidado. Pero no discuta porque divide familia, divide matrimonio, divide iglesia, divide pastores, divide por la política. Y hay que ser tan tontito para cristiano no discernir. ¿Qué ganas tú con eso? Dios te llamó a discernir y a mirar bien y darle la gloria a Él. Mi hermano, yo sé que con Nerón, con todos los emperadores, no importa que estén malos o eso, nuestro Dios nos va a bendecir y nos va a cuidar. Lo ha hecho con la iglesia. Se levantó Nerón y todos los emperadores sanguinarios, ¿acaso destruyó la iglesia? ¿Lo pararon? No, porque mientras más le persiguen a la iglesia, hermano, Dios fortalece a su iglesia. Jesús dijo que ni la puerta del Hades va a prevalecer contra la iglesia. Amén, amén, amén. Aleluya. Si puedes llamar y dar tu voto a un partido que apruebe las leyes a favor de las drogas, que destruye, hermano, a una generación, que permite matrimonio, como he dicho, hombre con hombre, mujer con mujer, hermano. Y tú dices, bueno, pero es que está construyendo puentes, pues. Está construyendo carreteras, está haciendo hospitales, se preocupa por el pueblo, roba pero hace obras, hermano. Eso es abominación delante del Señor. Corrupto es aquel que roba un solo, como el que roba millones. Corrupto es aquel que es una mentira blanca, como que aquel que hace una mentira descarada. Corrupto es aquel, hermano, que dice palabrotas deshonestas simplemente y primero defendiendo su dignidad. Corruptos, que usted discierne, por favor, en el temor de Jesucristo del Señor. Así que, hermanos, en abril, la próxima semana tendremos elecciones y realmente no sé quién va a ganar, pero lo que sí sé es que los planes del Señor con las naciones no se van a frustrar. Dios ha determinado, y sea quien gobierne, el plan de Dios camina. Amén. Diga gloria a Dios. Dios es soberano.
y sus propósitos se van a cumplir. Así el diablo se oponga. El diablo sabe que le queda poco tiempo y Dios, no importa quién sea, si Él determinó, Él hará que su diseño se cumpla. Para nosotros de repente cuesta y se sufre, pero al final es Dios quien va a llevar la victoria. Pero el Señor no tendrá, escúchame, Dios no tendrá por inocente a aquella persona o a aquel cristiano que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dios no lo va a pasar por alto. Jamás. Por eso, el que no te digo por quién tienes que votar, pero si tú te llamas cristiano, te estoy diciendo simplemente por quién no votar. No vote por la gente que pisotea la palabra del Señor. Por llamar a lo malo bueno, dice la Biblia que contaminaron la tierra. Y por eso nuestra nación, Perú y otras naciones, hermanos, están como están. ¿Por qué? Porque sus gobernantes a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Y entonces, ¿qué trae esa parte? Contaminación ambiental, contaminación, hermano, general. Porque detrás de todo lo físico se mueve el gobierno espiritual. Y cuando hay abominación, hermano, eso contamina a toda la gente, sus corazones. Y quiero, perdón, que hagas tú la diferencia en esta oportunidad. Haz la diferencia acá en Trujillo y en nuestro país. Que los verdaderos gemidos y lamentos delante del Señor es para que sean el bien y no el mal. Es para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Como dijo la abuelita, al vino vino y al pan pan. No lo barnices, simplemente llámale pecado al pecado y camine con Dios y vote a conciencia con tu Dios en tu corazón. Tú puedes hacer lo que quieras, lo que se te pegue la gana, en el momento que quieras, pero tenlo por seguro, hermano, que el Señor es justo y no pasará nadie por alto el que llama a lo malo bueno. La iglesia no tiene que normalizar ni la mentira blanca, ni porque roba, pero deja robar. Y porque, bueno, sí, pueblo, y porque, bueno, pues, no, corruptos, que se burlan de la gloria de Dios. Y que cuando se sientan en la autoridad, ellos creen dioses. Si bien es cierto, Dios les dio la autoridad, les permitió que tengan autoridad, pero no son dioses. Pero se la creen. Por eso, antes que pasen cosas, usted ore a Dios, reflexione, infórmese por favor, póngase de rodillas. Señor, pregúntale a Dios, ponte la mano del Señor. En nuestra responsabilidad como ciudadanos, como cristianos, seamos honestos delante del Señor. Y no vote porque fulano, sultano le cae bien, o porque usted pertenece a un partido político. Vote como cristiano responsable, temeroso delante del Señor nuestro Dios. Porque un día daremos cuenta al Señor. Un día daremos cuenta. Cuando paremos delante del Señor, Dios nos va a decir: te permití elegir las autoridades que yo puse, pero tú elegiste sabiendo de ese hombre, sabiendo de esta persona, esto y esto, y tú vas a ser responsable delante del Señor, para bien o para mal. Y esta mañana te he traído, hermano, la reflexión para que haga las cosas como hijo de Dios, como hijo de luz y no como hijo de las tinieblas. Actúa a la luz de la palabra, vive como Dios te manda en su palabra, practica lo que la Biblia dice, ama, perdona y elige tus autoridades con el temor de Dios en tu corazón. Y si uno falla, póngase de rodillas y diga: Dios, me arrepiento por haber puesto esta autoridad, etc. Asumimos nuestra responsabilidad delante del Señor, pero antes de que suceda, por eso digo, ore al Señor, clame al Señor, póngase de pie.